¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Muy bien. ¿cuál pollo me metes a mí? No, follón, follón, y yo el susto que yo me llevé el primer día que llegaste a nuestro despacho con tu propuesta. Pero bueno, de eso ya hablaremos luego. Pedro, vamos a empezar esta entrevista como todas. Primero, ¿dónde naciste tú? En Vallehermoso, la isla de La Gomera. En Vallehermoso. Tú tuviste que conocer físicamente encuentros con don Pedro García Cabrera, seguro. Sí, bueno, allá por el año 82 tuve un contacto con él allí mismo en Vallehermoso, sí. Claro, claro. Claro, es que para la gente que no lo conozca estamos hablando para mi gusto, el poeta nacional canario. Para mí es un hombre y es de Vallehermoso, y entonces, pues me dices que eres de Vallehermoso, me recuerda a eso. Pedro, vamos al ataque. Tu primer recuerdo vivencial en torno al silbo gomero. A ti, la primera cosa que tú tienes conciencia, que tú oyes silbo, tienes conciencia, silbo gomero, en tu vida, la primera vez, ¿cuándo fue? No te puedo fijar una fecha porque desde que nací, el silbo era una cuestión cotidiana en la isla de La Gomera, ¿no? Sobre todo cuando había menos comunicaciones que con posterioridad, o diría con los orígenes de mí. Yo tengo que decir que Desde siempre. El silbo estaba ahí desde siempre. Tú en tu familia, tenías alguien, tu padre, tu abuelo, tu madre, algún tío, alguien que te silbaba a ti en concreto. no, a mí no soy nadie de la familia que me silbase, si bien entre ellos sí silbaban en alguna ocasión, pero no en mi presencia, no. En las zonas rurales, en el campo, cuando estaban en el campo, sí silbaban, pero yo era un hombre más urbanita del pueblo, ¿no? Ya, ya. Y en la vida en el pueblo, tú eres niño, estás en Vallehermoso, vas al colegio una mañana, vuelves a casa al mediodía a comer. En aquella vida cotidiana, ¿el silbo tenía alguna presencia? ¿Estaba en el ambiente? No. Silbaban el lenguaje. El silbo sí, pero como lenguaje, es decir, como forma de comunicación, no. Nosotros silbábamos de forma informal, comunicar ninguna palabra, hacer un llamamiento, pero como forma de comunicación yo eso no lo viví en la niñez. ¿Cuándo es la primera vez que tú sí ves a gomeros entablando comunicación silbada? Entonces, desde siempre, porque desde que se aproximaban de los diferentes barrios del municipio, como podía ser de Alojera, de la zona de Sobreagudo, que iban a Vallehermoso, que venían desde Cuchillo, ya se iban aproximando al pueblo, y entre la gente de los diferentes barrios próximos, digamos, urbano principal, ya la gente se oía el silbo por todos lados. Los pastores en aquel contexto se han ganado y hubo silbar entre ellos. Los que bajaban de Chijeré hacia Valle Bajo, sí, eso era muy cultural. Y tú tenías, sin ser en tu familia, tuviste algún amigo, alguna persona cercana que sí era buen silbador. Bueno, vamos a ver, cercana no, porque yo vivo en el núcleo, en la antiiglesia, por así decirlo, no, pero próximo a mí sí, digamos, a Valle Bajo, que puede estar a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, sí, incluso compañeros que compartían clase conmigo, sí los había porque sus padres eran pastores, tenían ganado y ellos conocían ese lenguaje, sí. Y mira, me llama la atención en estas entrevistas, yo hasta ahora no había preguntado en estos términos, eres ya el tercer gomero, creo, que cuando le pregunto por el silbo, él mismo me establece la diferencia y me dice, no, una cosa es silbar para llamar a alguien o que tu padre te llame. Ese silbo es una cosa, el silbo normal, dice. Y otra cosa es los que sí eran capaces de mantener conversaciones, etc.
Tú esa diferencia entonces la viste clara toda tu vida. Siempre, siempre. Vamos, el no lenguaje, el silbo no lenguaje, son signos que tú estableces con carácter convencional con cualquier persona de cualquier lugar y entiende determinadas consignas, pero a la hora ya de expresar ideas, eso es imposible, ¿no? Ya si no conoces el lenguaje silbado, pues no lo puedes hacer, claro. ¿Tú llegaste a pensar que se puede silbar párrafo a párrafo la proposición no de ley que te aprobó el Parlamento y que hay gente que es capaz de entenderla sin haberla estudiado párrafo por párrafo? Yo no lo imaginé, no lo imaginé porque nunca pensé que el silbo tuviese este empaque que en el tiempo se concretó, porque es evidente que era, digamos, aproximación al devenir de lo que después fue el siglo, fue en una... el señor Trujillo Carreño hizo la presentación en el cine San Sebastián de la Gomera, allá por los años 80, e incluso yo tuve el libro en mis manos y yo no me creía lo que él decía. Yo pensaba que aquello era un invento del señor, incluso me predispuse a, digamos, en contra de que... Pero fíjate tú, con el tiempo, pues las circunstancias cambiaron y efectivamente es verdad que producto de un trabajo que ya se venía haciendo en La Gomera por parte del colectivo de los padres de alumnos, por la propia Oficina Insular de Educación en la isla de La Gomera, que habían intentado llevar la enseñanza del silbo a los colegios, tanto así que tuvieron la primera enseñanza del silbo hace por allá por el año 89, 90, 90, 91, y donde se implican la Asociación de Padres de Alumnos, y en el año 91 hay un cambio de gobierno en Canarias y deja de funcionar hasta el año 93, 94, en el que se vuelve a retomar, hasta el 93, 94. Bueno, había experimentado ya la importancia que tenía el silbo en las aulas, de llevarlo a las aulas. Digamos que yo me reuní con la Asociación de Padres de Alumnos, en aquel momento la presidenta era Adelma, el director de educación que era José Luis, que le conocíamos Chicha. Chicha, José Luis Hernández, sí. Hernández me explica qué es lo que estaban haciendo y lo más importante, la gran sensibilidad que a nivel educativo, social y entonces ya empiezo mi primera lectura, y yo creo que en aquel momento estaba en la Consejería de Educación, también estaba en estos temas, ¿no? Y bueno, documentos escritos que ellos me facilitan a mí, tanto los asistentes de alumnos, como el propio delegado insular de Educación, José Luis Hernández, pues buceo un poco en lo que se estaba haciendo y escribiendo. Es decir, hubieron dos polos referenciales, una sensibilidad social, una práctica ya, digamos, de carácter no reglado, pero sí practicado en las escuelas, y entonces yo me conciencio de la importancia y la naturaleza del tema, que ya consolidé cuando yo te solicité a ti una entrevista para verte ahí en tu trabajo, y ya hablando contigo me percaté perfectamente que era ya posible, y tenía la entidad suficiente y yo los conocimientos para hacer como el Parlamento Canario. Mira, vamos a seguir por este punto, pero me interesa, porque cuando tú me la contaste en su día, esa conferencia de don Ramón Trujillo, a la que acude además, no me viene ahora el nombre, pero una auténtica eminencia desde España, desde Madrid, en una institución académica, no sé si era el presidente de la Academia de la Lengua Española, viene un... Sí, creo que sí.
Sí, No me efectivamente. acuerdo cómo se llama, pero era Lázaro Carretero, no me acuerdo. Pido perdón es que lo he leído Sí, pero era una autoridad en materia lingüística a nivel del Estado. Sí, 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 sí. a nivel del Estado, hablando de español, ¿no? Y entonces, yo te he oído a ti contar como que ese acto fue un revulsivo, en el sentido de que hasta entonces hablaban del silbo los folcloristas y de repente empieza a hablar del silbo gomero la universidad, ¿no? Y que ese hecho tuvo una trascendencia muy importante con el tiempo. Ese acto tuvo lugar en el cine Álvaro de la época y que ahora es el Auditorio Insular. Ajá. Que en aquel entonces se llamaba Cine Álvaro, estaba lleno de público, ¿no? Y despertó mucha curiosidad. Si bien yo no lograba yo, digamos, eh, hacerme eco de esas circunstancias en aquel momento. Ya. Bien, y entonces, ¿tú te acuerdas? Te pregunto, si tú te acuerdas que cuando tú me contaste cuáles eran tus planes, que era presentar una proposición no de ley, ¿qué te dije yo? ¿Qué crees recordar que te dije yo sobre eso? Dijiste que era demasiado pronto, que la podía posponer a que las cosas estuvieran más maduradas, más evolucionadas. Y tú te acuerdas lo que yo te dije. Me acuerdo perfectamente porque no lo he olvidado nunca. Me dijiste, Rogelio, te entiendo y entiendo los tiempos y los ciclos del técnico, pero soy un político y tengo los días contados. O tomo la iniciativa ahora o cuando llegue el tiempo maduro para el técnico ya yo no estaré. Y eso a mí me dejó callado y me puso a tus órdenes. Dije, coño, pues habrá que hacerlo. Y yo me acuerdo que luego tú lo hiciste, la verdad que a mi gusto lo abordaste. Yo te dije, no podemos partidizar el tema, la lucha por el silbo. Hasta la gente del PP tiene que votar a favor, ¿no? Tú sabrás como político ¿cómo haces que los propios del PSOE que lo paralizaron durante 2 años, como a García Denis, tú verás cómo lo haces, pero tienes que conseguir la unanimidad y lo cierto es que lo conseguiste. Quiero que nos expliques cómo se consigue la unanimidad de un parlamento. No fue fácil porque ya la proposición no de ley tenía un antecedente político. Yo hice las dos iniciativas, una formulada hacia el Parlamento, pero también hice otra adaptada al Cabildo de La Gomera para que se posicionase en defensa de la inclusión del lenguaje silbado en las aulas de La Gomera y que se dirigiera a la Consejería de Educación en tal sentido. Y curiosamente, en La Gomera no alcancé la unanimidad. Y digo esto por expresión de la realidad histórica de las cosas. No me gusta falsear la historia, es como es, para lo bueno y para lo malo. Y es que Coalición Canaria, el grupo que yo pertenecía, hasta el me votó en contra. Con lo cual, en el Cabildo de Gomera salió adelante con los votos del PSOE, el mío propio y bueno, y del resto del grupo. Pero Coalición Canaria votó. A modo de curiosidad también, decir que el portavoz en el Cabildo de La Gomera, o la portavoz en el Cabildo de La Gomera, en esta materia, fue María Esther Hernández, ¿no? Sí, ella fue la jefa de la oficina insular unos años, sí, sí. Pues curiosamente votó en contra de la proposición de ley, aduciendo elementos de carácter técnico, etcétera. Bueno, en el Parlamento canario sí llevé yo la misma propuesta, en un sentido más amplio y, digamos, más político, más fundamentado, por así decirlo. Los debates, digamos, son mucho más profundos, donde hay que aportar más datos más fehacientes, etc. En el Parlamento de Canarias, que termina aprobándose por unanimidad, pero al principio hubieron bastantes chinitas en el camino. Hombre, sí es verdad que el portavoz del PSOE era García Denis, que había sido consejero de Educación y que curiosamente en la enseñanza del silbo, en la enseñanza no reglada en la isla de La Gomera, la había suspendido él. Es decir, precisamente en el tiempo que él había sido consejero de Educación,
fue precisamente el tiempo que la enseñanza no arreglada en las aulas de la Gomera no. Digo esto también como anécdota, no, sin más, no juzgo actitudes ni los porqués de nadie, ¿no? Cada uno sabrá por qué obra cuando obra en cada momento. Y él también empezó, bueno, él recordó